Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva sesión de Entre la Ciencia y la Vida, Día con la Investigadora. Programa del Sistema de Biblioteca que nos permite conocer de manera cercana y personal a destacadas investigadoras e investigadores de nuestra alma mater y del país. Un espacio también para reconocer que la investigación es sin duda una verdadera opción de vida. En esta ocasión nos acompaña Paula Andrea Marín Colorado, escritora, investigadora y profesora en áreas de literatura y edición, cuya trayectoria se ha centrado en los estudios sobre cultura escrita, lectura, edición y sociedad en Colombia. Es doctora en literatura de la Universidad de Antioquia, donde actualmente se desempeña como profesora investigadora y directora de la revista Estudios de Literatura Colombiana. Además, es autora y coautora de diversos libros sobre literatura y cultura impresa. Ellas editan y Aferrarse al mundo, historias de lectoras y lectores y sus bibliotecas. El historiador Eduardo Domínguez, magíster en historia y miembro de la Academia Antioqueña de Historia, será el encargado de conducir esta conversación. Damos inicio a este encuentro. Bienvenidos. Gracias, Jennifer. Gracias. Muy buenos días, señorita. Por Dios, siquiera te veo por aquí. Ese es el relevo generacional que estamos necesitando. Buenos días, Eduardo. Muchas ¿Cómo te ha ido? gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Y aquí en esta universidad qué tal? Muy bien también, muy contenta de trabajar en la universidad. ¿Te tratan bien o no te tratan bien? Sí, la universidad me trata muy bien. ¿Y los estudiantes? También, muy bien. Soy muy feliz en las clases con los estudiantes y las estudiantes. La Universidad de Antioquia, al menos en la Facultad de Comunicaciones y Filología y en el programa de Filología Hispánica, tiene unos estudiantes y unas estudiantes maravillosos. Aquí cuando le comentaste a Erika Ortiz que te hizo una preentrevista, te comentaste que a vos no te gustaba madrugar, pero sí leer. Sí, todavía no me gusta madrugar, pero disfrutaba mucho ir al colegio. Entonces, aunque no me gustaba madrugar, lo hacía con mucho entusiasmo porque siempre me ha gustado mucho aprender. Sí. Es como la razón, todavía sigue siendo la razón por la cual trabajo en lo que trabajo y sobre todo por la que disfruto investigar, porque ahí estoy aprendiendo todo el tiempo. ¿Y vos sos hija única o cuántos hermanos? Tengo un hermano menor. Hermano menor. Sí. Y entonces eran 4, el papá, la mamá. Sí, mi ¿Cómo se mamá, mi llaman? papá, mi hermanito y yo. Mi papá ya no está, se nos fue hace 9 años, ya esta dimensión. Él era policía. Él era policía hasta que yo tuve 10 años y ya después de eso salió de la policía y él se dedicó a ser taxista. Correcto. Ujú. De ahí sacaste ¿qué se llama? La pasión por estar saliendo de pueblo en pueblo, viajando. Sí, pero de mi abuelo materno también, porque él también fue de pueblo en pueblo, como donde había trabajo, pues él se iba para allá, fue campesino, fue arriero, entonces también llevaba a la familia. ¿Y de dónde? Mi El abuelo. abuelo de Risaralda. Aquí está mi mamá, entonces del norte del valle, porque todo es cultura Paisa. De aquí sí, para. del eje cafetero, sí. Claro, de la colonización antioqueña, Sí, entonces de la occidente. colonización antioqueña. Correcto. ¿Y tu mamá? ¿Cómo te llamas? ¿Se llama tu mamá? Irma. Y bienvenida, muy bueno que hayan traído comité de aplausos familiar. Está bien. Bueno, entonces te dio por pedir, fue que por un televisor que le regalaron, que ahí llegó con una enciclopedia y Sí, una cosa yo le muy. contaba a Erika esa anécdota que me gusta mucho y es que cuando llegó el primer televisor a la casa, cuando mi papá compró el primer televisor, estábamos en los 80, como mediados de los 80, y el televisor era de segunda, entonces venía con una repisa. Y junto con la repisa y el televisor venían unos libros, que era una enciclopedia, unos tomos de una enciclopedia, de un Sí. diccionario enciclopédico. Y me gustaba mucho verlos porque eran de este papel cuché Sí. y tenían muchas ilustraciones.
y venía otros tomos de otra enciclopedia que era de biografías de científicos y de inventores, de poetas y de escritores, y me gustaba mucho, mucho leerlo. Esos fueron los primeros libros que hubo en la casa, aparte pues de los que me pedían en el colegio. Bueno, ¿y cómo sacabas tiempo para leer si usted se mantenía viajando? No se De sacaba. pueblo en pueblo. Pues realmente yo me convierto en lectora por gusto, o sea, fuera de las tareas y de los deberes del colegio a los 15, 16 años. Y esto es por influencia de unos compañeros del colegio y también de la mamá de una compañera del colegio que me regala unos libros. Mis compañeros me empiezan a recomendar lecturas, 2 compañeros exactamente, y me engancho con la literatura, sobre todo cuando descubro a Borges y cuando descubro a Juan José Arreola. Me pasan unas fotocopias porque Sí. pues no teníamos para comprar en ese momento, y ellos lo que me pasan son unas fotocopias de un cuento de Arreola y de Borges. Y esa fue la entrada a la Y esa fue pasión la por leer. entrada. Sí, ya ahí descubro el circuito de los libros leídos en Cali, porque ahí estábamos en Cali. Descubro también que a la vuelta del colegio está la biblioteca departamental, del Valle, que en ese momento quedaba en una casita pequeña. Ya después se pasaron a la calle Quinta, en donde está hoy ese edificio tan bonito. Ujú. Pero en ese momento quedaba en esa casa, a la vuelta del colegio yo la descubro, entonces me afilio y de ahí empiezo a sacar libros. Y ahí ya empieza como el descubrimiento de ese mundo Sí. literario. Pero tu familia era una familia como las tradicionales de Antioquia y de Caldas, que vivían para el trabajo y Sí, para sí, sí. subsistir, pero no tenían ninguna tradición literaria. No, de hecho, nosotras y nosotros, es decir, la generación de las primas y primos, somos quienes podemos por primera vez en la familia acceder a educación superior. Es decir, Correcto. somos la primera generación que logra entrar en la universidad. Porque la generación de mis tíos, de mis papás, de mis abuelos, pues no Eran pudieron trabajadores. acceder, eran trabajadores. Correcto. Sí, del campo primero y luego ya pues Ujú. se va gran parte de la familia a la ciudad, y ahí pues encuentran diferentes Pero siempre, trabajos. tus estudios fueron siempre directo. Y no perdiste años. No, no, porque me encantaba estudiar, se me daba muy fácilmente y era la nerda de lo que se dice, hoy, ¿cómo se dice? Sí, dinero. Era la pila pues del salón. Siempre me sacaba los primeros puestos, siempre me ganaba las becas del colegio, y por eso mi mamá logró ahorrar plata para poder luego, cuando llegó a la universidad, pues pagar la universidad, aunque fue universidad pública. Y vos lograbas ahorrar plata, era bregando a sacar por allá mensualmente de lo que llevaba el marido, de lo que vendías, de lo que... Sí, como a partir del último dado le dieron beca. Entonces yo empecé a ahorrar lo que no se le pagaba por universidad. Yo no le contó al marido. Sí, sí, sí. Sí, para mis papás y sobre todo para mi mamá siempre fue una prioridad la Ujú. educación, tanto de Educación. mi hermano y yo. O sea, en los momentos más difíciles económicos que tuvo la familia, siempre hubo para la pensión. Así no hubiera para otras cosas, pero mi mamá y mi papá siempre reservaban para la pensión de Al mi hermano y la estudio, mía, sí. claro. Y entonces, cuando los trasladaban de pueblo en pueblo, ¿qué ocurría con el estudio? Yo ¿No era muy recuerdo, o sea, traumático? siempre coincidía como con los periodos académicos, pero el único que recuerdo que sí hubo como que fue medio año y ya fue en Buenaventura, que ahí estudié, entré como a mitad de curso, terminamos el curso y como pronto nos íbamos a ir, entonces no alcancé como a hacer el siguiente y me tocó esperar hasta volver a Fusagasugá para volver a iniciar el periodo escolar. Es que ahí vamos como con 6 ciudades, ¿no? Como Manizales, Sí, Chinchiná, sí, Fusagasugá, Armenia, Armenia, Cali, Buenaventura, Buenaventura. sí. Usted es transnacional ya. Sí, sí, sí. Bueno, y derecho del bachillerato, decidiste a la universidad de una. Sí, no fue como tan directa la decisión de estudiar literatura, porque cuando estábamos en 11 nos hicieron esto de la orientación vocacional Sí. y yo tenía como vocación para muchas cosas. Es decir, según el examen que le hacían a uno en esa época, yo no sé si ahorita lo hacen,
Entonces, yo pensaba estudiar primero turismo porque quería viajar mucho, pero luego me di cuenta de que pues estudiar turismo no asegura que uno vaya a viajar. Ujú. Y luego pensé como en economía porque quería salvar el país. Pero si querías viajar bastante, ¿por qué no te metiste a azafata, por ejemplo? No, porque en turismo iba a Ujú. aprender sobre cultura, sobre geografía. No sé si las azafatas también tengan esa preparación, pero yo veía los pensum, los planes de estudio de turismo y me gustaba mucho por eso, porque tenían una muy buena preparación como en lo cultural y pensaba que iba a viajar. Claro, Y en la economía era eso, yo sentía un profundo compromiso con Colombia que todavía lo siento y pensaba que la economía era una forma de ayudar a rescatar el claro. país. Pero luego pues me fui dando cuenta que realmente mi vocación iba más por las humanidades. Entonces yo de hecho me gané una beca para hacer ingeniería de sistemas, hice un semestre, me fue muy bien, me volvieron a dar la beca, pero pues ya ahí yo dije, no, pues Esto no es lo mío. esto no es lo mío. Entonces ya ahí ya empiezo a buscar como más, enrolarme más por las áreas de Ujú. humanidades. ¿Y por qué no las ciencias sociales? Em, yo creo que de todas maneras ya la relación que había establecido con la literatura desde décimo y desde 11, ya como que había trazado la ruta de qué era lo literario. En 11, recuerdo que teníamos una profesora de filosofía muy buena y yo por un momento pensé en estudiar filosofía, pero luego cuando llegó la toma de decisión, yo me vi como estudiando libros de filosofía y estudiando libros de literatura y yo decía, no, o sea, yo prefiero dedicar mi tiempo a estudiar estos libros de literatura. Claro. La filosofía es muy importante como formación para los estudios literarios, Ujú. pero no quería dedicar todo mi tiempo solamente a estudiar filosofía, pues a leer Eso, libros filosóficos. Los sigo leyendo porque nutren mucho la crítica literaria. claro. Bueno, ¿y cómo llegaste vos a la Universidad de Antioquia? Pues a estudiar el doctorado. Esta es una historia como de groupie, porque, o sea, de fan, de super fan, porque en el 2007 yo voy a un congreso de literatura que hicieron en Bogotá, en la Universidad Nacional, y ahí hizo una presentación la profesora Olga Vallejo, de la Sí. Facultad de Comunicaciones y Filología. Ese año fundó ella el grupo Colombia Tradiciones de la Palabra y presentó el proyecto de investigación con el que se fundó el grupo allá en ese congreso. Yo quedé fascinada. Era la primera vez que yo iba a un congreso que presentaba ponencia y verla a ella fue como wow, esto es posible. O sea, esta es una forma posible de hacer estudios literarios y me encantó. Entonces, desde ahí, desde ese momento, como que empecé a seguir el trabajo de la profesora Olga y del grupo Colombia Tradiciones de la Palabra. Entonces, seguí yendo como a todo lo que hacían, yo Eso. iba. De hecho, hicieron 2 coloquios a puerta cerrada y yo por favor, Tocaste la déjenme puerta. ir. Yo escribí el correo como, por favor, déjenme ir de asistente, que pues yo quiero escuchar. Y me vine hasta acá a escuchar el coloquio a puerta cerrada. Y ya en 2011, más o menos, cuando yo estaba pensando en hacer el doctorado, mi primera opción era irme a España. Ya había pasado el proceso como de admisión, ya me habían dicho que sí, estaba buscando pues los ¿Y a recursos cuál universidad? económicos a la de Granada, Correcto. que me interesaba la teoría literaria, entonces allá había un doctorado en teoría y estética literaria. Y precisamente ese año yo vengo a un evento acá del grupo de investigación, también por invitación de la profesora Olga, y ella me cuenta como todo lo que están haciendo en el grupo, me habla del doctorado en literatura que tiene la facultad, y yo empiezo como a dudar mucho de para qué me voy a ir si lo que están haciendo aquí en la universidad es lo que a mí me interesa hacer. Em, entonces, ahí tengo como una especie de epifanía y yo digo, no, o sea, yo me voy a quedar acá, voy a hacer el doctorado acá porque pues es este proyecto de investigación que yo estoy pensando presentar al doctorado, creo que lo puedo desarrollar mejor acá bajo la coordinación pues de la profesora Olga Vallejo. Y así es que tomo la decisión de quedarme en Colombia y de hacer el doctorado acá. Bueno, y a tu mamá no le dio un infarto cuando dijiste que venías para la de Antioquia.
Que No, mija, usted que sabe ir entre esa mano de comunistas, te andan diciendo guerrilleros, no, porque y la piedra. yo soy hija de la educación pública, pues en el nivel universitario. Yo mi pregrado lo hice en la Universidad Distrital de Bogotá, que ahí sí casi le da un infarto cuando dije que me iba a ir a Bogotá. Eh, pero tanto el pregrado como la maestría fue en instituciones Público. públicas. Entonces el doctorado también en Ujú. institución pública, pues no era raro como que yo tuviera Eso. esa elección. Bueno, y lograste dar el doctorado a distancia, me dijiste. Era mi O ese presencial, semipresencial. entonces veníamos varias personas que no vivíamos en Medellín, entonces nos concentrábamos, y todavía funciona así, nos concentramos una semana en el semestre a Ujú. tomar un seminario así súper eh, eh, súper nutrido pues de todo lo que vemos en esa semana, y ya luego cada uno se va pues a sus ciudades a hacer los trabajos derivados del seminario y a seguir en su investigación Claro. doctoral. Bueno, ¿y sobre qué verso tu tesis? La tesis doctoral fue sobre el concepto de campo literario. Es un concepto que viene de un teórico francés, que es Pierre Bourdieu, y yo quería probar cómo funcionaba ese concepto, si sí funcionaba o no en la historia de la literatura colombiana. Entonces, lo que empecé a descubrir es que los procesos de los que él habla, que ilustran esa teoría, en Colombia se daban unos años después, unas décadas después, pero que en Colombia tenía obviamente pues unas características muy particulares, pues por pues nuestras particularidades históricas, sociales, bueno, culturales, etcétera. Y eso lo hice a partir de la historia de la novela. Entonces quería saber cómo se daba la autonomía del campo literario colombiano a través de la investigación sobre un género específico que era la novela. Entonces investigué en periódicos, en revistas, en los mismos libros, obviamente. Escogí algunos novelistas como para entender cuáles eran las discusiones estéticas de la época y cómo fueron las luchas para que el discurso literario lograra autonomía del discurso político, y lograra también autonomía de la función pedagógica de la literatura. Claro, es que un buen ejemplo está ahí en la biblioteca ahora, en el primer piso, la exposición que hay del trabajo de María Mercedes Carranza, donde esa unión de lo político con lo Ujú, literario es muy ujú. fuerte. Es muy fuerte y era muy fuerte en Colombia. Bueno, en parte sigue estando, ¿no? Porque la Sí, pues literatura y es la que política, pues, el abuelo de una candidata presidencial ahora, fue sí, famoso, pues. sí. Eh, pero en la primera mitad del siglo XX, que fue donde yo me concentré, era mucho más fuerte, ¿no? Porque como se era liberal o se era conservador, el escritor o la escritora también debía ser o liberal o conservador, si no, no tenía acceso a las vitrinas de la vida literaria de la época. Y eso va a cambiar en los 60 cuando llega ya mucho el influjo de la izquierda, y antes por la época de la violencia. Entonces, la época de la violencia configura un cisma para los escritores y escritoras que ya no van a creer tanto en ese discurso de lo liberal y lo conservador, y van a empezar como Pero a buscar autonomía. esa década del 48 al 58 fue muy, muy dura en política y literaria. Ujú, sí, Se va emancipando desde el 60 para acá, pues del sí, 63, 64. sí, pero aún precisamente en esa época tan dura, los escritores y las escritoras empiezan a tomar posición. Precisamente ese hecho hace que empiecen a tomar posición frente a lo político para decir, no creemos más en Eso. esto y vamos a buscar otras maneras de hacer literatura y de hacernos escritores y escritoras en Colombia. Bueno, ¿y esa corriente de emancipación fue más fuerte en Antioquia o en Bogotá o por regiones? Mm, Pues los escritores y las escritoras que yo analicé eran de la costa, eran de Pereira, otros bogotanos, otros de Santander, entonces Es no es, multirregional, pues. sí, es y otro de acá de Antioquia, entonces sí, no es como que se quede en una sola región, sino que era algo como de la época, de Sí. parte del espíritu de la época, como dice. Pues es que hay una coincidencia muy interesante que en el trabajo tuyo enfocado con Pierre Bourdieu, porque en el INER hay un trabajo sobre lo que llaman ellos el lugar, pues el espacio, y también lo están enfocando hacia ese asunto, pues con el trabajo de Pierre Bourdieu, que me parece muy valioso que entren en un diálogo, porque ahí vas Bueno, a tener una posibilidad enorme hablaré con con el director. la gente del INER. Dale.
Bueno, entonces empezaste el grupo, terminaste la investigación, ¿te graduaste en qué año de doctora? 2015, 2015. diciembre del ¿Te 2015, habías graduado en bachillerato en qué año? 96, 96. Bueno, y cuando dijiste que ibas a hacer doctorado, el desconsuelo de la mamá, porque esta muchacha va a seguir estudiando, ¿o no? No, ¿Y no, cuándo se ya, va a poner a trabajar para traer plática a la casa, no, hombre? no, yo ya hace rato me había, Estabas emancipada. hace ratico me había emancipado de la casa Ah, porque materna. te habías ido a Bogotá a estudiar otra cosa. Sí, sí, sí. ¿En dónde estudiaste en Bogotá? En la distrital, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Correcto. que es la universidad de la ciudad, pues la universidad Sí, sí, pública de la ciudad. correcto. Es hermanita gemela nuestra porque también tiramos piedra juntos. Sí, sí, sí. Es así. Bueno, y entonces lograste terminar y te metiste al grupo de investigación de... Sí, ay, seguí con el grupo de investigación. Yo después del doctorado vuelvo a trabajar al Instituto Caro y Cuervo. Ahí ya empiezo a trabajar en la maestría en estudios editoriales. Antes del doctorado he trabajado en la maestría en literatura. Y después del doctorado, pues con todos los hallazgos que tuve en el proceso, coincidió con que abrieron en el instituto la maestría en estudios editoriales y me convocan a mí para que inicie la línea de investigación en estudios editoriales, porque mi tesis doctoral, el último capítulo, había tenido que ver mucho con historia del libro, con historia de los lectores y las lectoras y con historia de la edición. Después de eso, después no, terminando el doctorado me gano una beca del Ministerio de Cultura para hacer una investigación sobre historia de la edición y los resultados de esa investigación es como lo primero que abre esa línea de investigación. Mi trabajo pues en la línea de investigación en el Instituto Caro y Cuervo. Bueno, ¿y cuál es la relación que existe o que ustedes encontraron entre la literatura y la edición? Porque uno supone Sí. que son dos cosas distintas. Sí, y creo que sigue siendo uno de las más grandes dificultades en los estudios literarios, pensar que los estudios literarios solamente es trabajar la obra literaria y el contenido de esa obra literaria. Y lo que me ha dado a mí la historia de la edición y en general los estudios editoriales es entender que la literatura está inserta, o la obra literaria mejor está inserta en un circuito circula en un contexto que llamamos vida literaria y que hay que dar cuenta también de ese sentido en el marco de ese circuito, que tiene que ver con las editoriales, que tiene que ver con la vida de los escritores y las escritoras, que tiene que ver con los procesos de recepción de esos libros, con cómo se legitiman esas obras en un contexto determinado, porque unos escritores y unas escritoras son más visibles que otros y otras, porque unos tienen reconocimiento y otros no, porque unas obras venden más que otras. Entonces, ese tipo de preguntas fueron las que empezaron a llegar muy fuertemente durante el doctorado y son las que luego empiezo a desarrollar en la línea de investigación en estudios editoriales en el Instituto Caro y Cuervo. Entonces, bueno, esa es como la respuesta. Es como los estudios editoriales nos dan la materialidad de la vida literaria y los estudios literarios nos permiten siempre conectar con el proceso de producción de la obra literaria y los sentidos que se despliegan en la obra literaria. Claro, es que uno encuentra con mucha frecuencia que las famosas correcciones de estilo y la corrección editorial van más es al fondo del contenido, que aparentemente es el cuidado que se le pone a la forma, Ujú. pero resulta que ustedes van es al contenido. El editor, un buen editor, entra en una polémica con el autor. Sí, hay una diferencia entre el editor de mesa o la editora de mesa y el corrector de estilo o correctora de estilo, porque pues el corrector se debe encargar del aspecto más formal, Ujú. ortotipográfico, Sí, de acuerdo como a unas reglas del idioma que ya están establecidas, mientras que el editor de mesa o la editora de mesa es el que se sienta con el escritor y la escritora ya hablar de la estructura del libro, del contenido del libro, para ver cómo ese libro puede dialogar con el catálogo de la editorial y con el público lectoral que piensa que puede ujú, llegar ese libro. Entonces, el corrector de estilo en realidad no se debe meter con el fondo, ¿no? Con el eso. contenido. Eso lo debería hacer el editor de mesa, pero ¿qué pasa en Colombia? Que está desapareciendo la función del editor o la editora de mesa porque no hay tiempo, entonces
muchos escritores y escritoras no tienen realmente con quién trabajar sus libros. Ujú. Lo debería hacer la editorial, pero la editorial no lo está haciendo. Entonces esos servicios se están contratando por otros lados. Y entonces lo que le interesa a la editorial ahora es que la obra salga y tienen con los autores, cuando ya tienen cierta fama, un contrato anual del número de páginas o de obras. Lo que le pasa, por ejemplo, bueno, yo he visto es que, yo digo que si se leyera todo lo que ha publicado, sería una No, persona sería muy bien informada. imposible. Sí, La no. señora Allende. Cada año, Ok. cada febrero, sale un libro nuevo de Allende, Isabel Allende, Sí. digo, pero ¿a dónde le rinde a uno tanto la cuerda? Es muy prolífica porque la diferencia de ella con otras y otros escritores es que ella sí se puede dedicar a escribir. No Ujú. le toca hacer otros trabajos. O sea, ya es tan famosa, ella tiene tantos lectores en el mundo, ya puede vivir realmente de sus libros, que se puede dedicar 100% a escribir esos libros. Entonces, si tú te dedicas un año entero a escribir todos los días, por supuesto que vas a sacar un libro al final de año. Si tú, en cambio, no puedes vivir de tus libros y durante todo ese año tienes que dar clases, tienes que dar conferencias, talleres, Dar clases en la universidad. o dar clases en la universidad, no vas a tener suficiente tiempo para producir un libro al año. Entonces, eso es lo que mucha gente no entiende, que es muy diferente cuando yo puedo vivir de escribir realmente libros, porque se venden muy bien, y cuando no puedo hacerlo o no me interesa hacerlo, y entonces tengo algo que se llama trabajos alimenticios, es como lo que me da de comer, Ujú. y yo en mi tiempo libre es que me dedico a producir esos libros. Y pues hubo en Colombia también una costumbre muy dura, creo yo que fue de la gran mayoría de los políticos que hicieron tantas publicaciones en primera parte del siglo XX y en la segunda. Sí, porque precisamente por lo que hablábamos ahorita de que había una relación muy cercana entre política y literatura. Entonces, muchos de nuestros, o varios de nuestros presidentes, pues fueron también poetas, ¿no? No, y Como, tenían un grupo de trabajo, que ellos contrataban muchachos jóvenes para que trabajaran barato, les escribieran los libros y ellos ahora también. ponían la firma. Ahora también se También. hace eso, sí, se llama escritor fantasma, que es a quien se contrata para que haga, por ejemplo, el libro del personaje famoso del momento, ¿no? Ese personaje famoso no tiene experiencia en escritura, Ujú. o no tiene tiempo, y lo que se hace es contratar a esta persona para que entre los dos saquen ese libro Sacan la obra. rápido para aprovechar la coyuntura y que ese libro también se venda rápido. Claro, porque las casas editoriales tienen su, ¿qué se llama? Su plan de mercadeo. Ujú. Saben qué es lo que se necesita en tal semestre por tal motivo. Entonces Sí. vamos Vamos con esto. correcto. Bueno, y aquí entonces, el, un estudiante de literatura, ¿a qué se dedica? Y un estudiante de editorial, ¿a qué se dedica? De edición. Lo que estamos, o lo que se ha descubierto pues en la historia de la edición en Colombia es que los editores y las editoras tienen formación en literatura, y es la mejor Ujú. formación para ejercer el oficio de editor o de editora, porque básicamente lo que debe hacer un editor o editora es leer. Entonces, quien está mejor entrenado, se supone, para, Sí. para ejercer ese oficio es alguien que haya estudiado literatura. Pero también se ve mucho como en estos oficios editoriales, pues quienes hayan egresado de carreras de ciencias sociales u otras humanidades. Eh, el editor, hay dos tipos de editores: el editor de mesa, como te decía ahorita, o editora de mesa, y el otro que es como el gerente, como el coordinador de los procesos editoriales. Mm. Entonces es quien sabe qué necesita y a quién se necesita para sacar ese libro adelante. Entonces, quién sabe quién sería el mejor diseñador o la mejor diseñadora, quién sabe quién es el mejor corrector o correctora de estilo, quién sabe cuál es la mejor distribuidora para que ese libro pueda llegar a muchas librerías y a los lectores y lectoras que se necesitan, para decidir qué texto se va a poner en la contracarátula. Es decir, para tomar las mejores decisiones para que ese libro logre amplificar la voz del escritor o la escritora que lo escribió. Eso es lo que debe hacer un editor o una editora. Hay quienes se quedan, les gusta más el oficio de editor o editora de mesa, y se quedan ahí trabajando el texto en su estructura, en sus contenidos, ayudándole al escritor o la escritora a que ese libro sea lo mejor posible y pueda llegar
a su comunidad lectora, pueda encontrar realmente su comunidad lectora. El objetivo principal de un editor o una editora debe ser ese, que cada libro tenga su público lector, pero eso no lo hacen ni todas las editoriales, ni Ujú. todos los editores o editoras. Esa otra parte la dejan para, digamos, como un ejercicio empírico. La están dejando al escritor o la Sí. escritora. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero ahorita con todo esto de las redes sociales, este concepto de emprendimiento, entonces se deja como cada vez más trabajo sobre el escritor o la escritora, cuando volvemos a lo que te decía ahorita, cuando muchos escritores y escritoras tienen que trabajar en otras cosas para poder comer y Ujú. pagar sus cuentas. Entonces, que se deje todo este trabajo en los escritores y escritoras pues complica aún más la vida de los escritores y Claro. escritoras, pero también es entendible que la mayoría de las editoriales no logren conseguir vender todos los libros que de verdad se necesitaría para que ellas tengan sostenibilidad. Entonces es un ecosistema muy difícil para todos los actores involucrados. Por eso se necesitan em, apoyos del Estado. Claro. O tener un buen alcalde que haga lo que hizo Federico Gutiérrez en estos días con el libro de Jaime Nieto. ¿Qué hizo? No sé. Un libro, prohibió el libro antes de leerlo. Claro, El sí. libro no había salido de la historia del media y nadie Sí, lo sí, prohibió que ya. porque no iba a permitir que hablaran de cosas subversivas. Sí. Y entonces, Y se ese llenó el libro, auditorio de la presentación. claro, pero es que la quiso prohibir, ya estaban en el evento de lanzamiento. Y bueno, ese día había las 50 personas que iban a ir, pero no se había vendido ni un libro. Me lo comentaron ahí en la librería que estaba ahí mismo al lado del evento. Y cuando lo prohibieron al otro día, entre 7 de la mañana, entre 9 de la mañana y 11 se vendieron los 12 ejemplares que tenía. Ok. Y entonces en este momento, ahora, pues una hora le pregunté a Jaime, ¿verdad que van a reeditarlo? Y me dijo, sí, hay reedición y también está una versión pirata. Y Muy yo, bien. gracias Federico por el favor de recibidos. Sí, la piratería es uno de los mejores indicadores del éxito de un libro y de un Claro, autor o autora. claro, claro. Bueno, entonces, ¿ahora estás dedicada solo a la academia o también estás escribiendo lo tuyo? Yo también escribo lo mío. Ujú. Bueno, lo mío yo también lo considero mis libros de investigación. O sea, Correcto. yo no considero como que haya una escisión, una división entre mi ser investigadora y mi ser escritora Literato. literaria. Yo pienso que necesito los dos mundos, ¿no? Uno que me permite como un desarrollo más intelectual, si lo podemos llamar así, y el otro que es un ejercicio más creativo y más desde la sensibilidad. Entonces, sí, yo escribo poesía sobre todo, tengo un libro de poesía publicado y hay otro listo que está en búsqueda San Remo. editorial Correcto. en este momento. ¿Y por qué no lo proponemos a la universidad de una vez? Bueno, puede ser. Si me dicen que no en donde está en este momento, entonces Ah, ya lo están ya, evaluando. ya lo están evaluando. Qué bien, magnífico. Entonces, bueno, y la vida diaria del escritor y la vida diaria del editor se pueden complementar. Dije, una misma persona puede hacer ambas cosas, ser una buena escritora y una buena editora. Sí, tenemos, bueno, conozco pues varios casos así, que son escritores y escritoras, pero trabajan en lo editorial. ¿Por qué? Porque son actividades muy cercanas. Ah. Entonces, yo no voy si yo trabajo en lo editorial y soy escritor o escritora, no siento que me esté como traicionando a mí misma, ¿no? Sino que estoy nutriendo mis lecturas, estoy Claro. nutriendo mi escritura con mi trabajo Me editorial. estoy Entonces, vigilando a mí misma, sí, también. es una supervisión, Sí. claro. Pero bueno, cuando tú naciste ya las nuevas tecnologías estaban funcionando. A mí no me tocaron. No, no, Yo nací en la época antigua. Me llegaron, yo también. me llegaron las nuevas tecnologías cuando yo ya estaba aquí de profesor universitario. A mí me llegaron a finales del bachillerato, Bueno, empezando la universidad. y esa transformación, ¿cómo intervino en la vida, en el oficio, mejor dicho? Si uno quiere escribir, ¿cómo nutrió o cómo desbarató, según las miradas que haya, ¿cierto? Pues yo no he sentido que haya desbaratado, o sea, como La calidad literaria, mm, hablas de mí o en no en general. general. Ok. No, yo no siento que haya desbaratado.
No sé ahorita qué vaya a pasar con la inteligencia artificial, o sea, lo estamos viendo en vivo y en directo y las consecuencias, pues sí, ya se están viendo también y va a haber muchas más y muy rápido. Pero yo siento que con cada cambio tecnológico se presentan muchas alternativas, no es como lo malo o lo bueno o no solamente lo malo, sino que siempre frente a un avance tecnológico se presentan diferentes tipos de usos de ese avance tecnológico. Entonces, algunos lo usarán para reducir personal, para eh, bajar la calidad de lo que se escribe, de los contenidos, y otros lo usarán para, por el contrario, mejorar la calidad o mejorar los procesos. Entonces, se puede dar siempre como los dos tipos de usos. A mí me gusta siempre pensar en un texto de Eco, que es el de Apocalípticos e Integrados, que ante cada avance tecnológico siempre va a haber como esa tendencia, unos que dirán se acabó todo y ya apague y vámonos, y otros que dirán como no, es lo mejor. Y creo que siempre como la invitación es a estar en el medio, ¿no? Es como no, no es el apocalipsis, o sí, no sabemos, puede caer un meteorito, eh, pero tampoco como irnos a esto es lo mejor del mundo, ¿no? Sino como siempre encontrar eh, dónde estamos nosotros mismos y dónde no nos perdemos a nosotros mismos, ¿no? Hay una entrevista que hace poco le hicieron a Leila Guerriero que me gustó mucho, y ella la respuesta que daba era, ¿yo por qué voy a dejar en manos de un programa o de una máquina lo que más me gusta hacer en la vida? ¿Sí? Entonces, como que también son unas elecciones, como que Claro. le vamos a delegar a esas nuevas tecnologías y que le hemos ido delegando a esas nuevas tecnologías y que no. En el caso, por ejemplo, de la pedagogía o bueno, de la docencia específicamente, yo me acuerdo mucho cuando salió la Wikipedia, que todos estábamos y todas estábamos alarmadas diciendo como no, y ahora todo lo van a sacar de Wikipedia y qué vamos a hacer. Y lo que yo descubrí desde ese momento es que cuando salían eh, esos contenidos o esos programas, lo que nos invitaba era transformar la manera en la que estábamos dando la clase y nos imponía retos creativos y entonces ahora con qué trabajos les voy a poner. Sí, qué vamos a hacer en el salón de clases que tenga sentido que ellos no encuentren en Wikipedia, o cómo utilizar la Wikipedia para mejorar lo que hacemos en clase, ¿no? Claro. Es que en últimas, toda la vida las cosas han sido así. Uno como profesor va a las fuentes. Las Ujú, fuentes son distintas sí. según los tiempos, pero uno va a las fuentes. El asunto concreto es cuando usted tiene que actuar como actúa. Sí, cuál es también el problema con estas tecnologías que se puede desbaratar? Es lo que está afectando a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, ¿no? Hace poquito, creo que la semana pasada leí un artículo sobre la importancia, por ejemplo, de empezar a pensar en sellos de que esto fue creado por humanos, o Sí, sí, por seres humanos, ¿no? Entonces, que las traducciones tengan un sello de traducción humana. Y me imagino que lo mismo va a pasar con los libros de literatura y con cualquier libro. O sea, que yo voy a poder elegir si comprar un libro que tenga el sello de producción humana o que tenga el sello de esto fue creado con inteligencia artificial. Y se van a dar los dos mercados. Claro, me imagino que uno será mucho más caro y eso también va a hacer aún más difícil que hoy el acceso al libro, eh, pero eso se va a dar y cada uno nos tendremos y cada una nos tendremos que posicionar frente a esa elección. claro, es que aquí cuando llegaron los computadores en los años 90, que no estaban todavía los programas que tenemos hoy, es que hay programas que son fabulosos. Cuando uno tiene un texto y él mismo lo corrige, pues es cosa fabulosa. Uno no tiene, Claro, pues es tiempo que uno claro. gana. Sí. Pero nosotros en los años 90 aquí tuvimos que dar una batalla muy dura contra el profesorado que no quería nuevas tecnologías, Ujú. porque decías que nos van a reemplazar. Nos van a reemplazar y yo, pero Y hoy igual nos van a reemplazar. hoy están en lo mismo. Sí. Que la inteligencia artificial, les digo yo, hombre, pero si el estudiante logra un resultado que usted estaba esperando porque era el objetivo de su materia, con unas tecnologías u otras, no cumplió pues el objetivo. Mm. Sí aprendió. Y Sí. lo que pasa es que hay unas cosas que son más prácticas como el médico que tiene que operar y hacer intervenciones, pero hay unos asuntos de, por ejemplo, en investigación histórica que nos han ahorrado unos tiempos fabulosos.
Sí, sí, la cuestión es la reflexión ética, Correcto. las preguntas que esto nos está dejando para una redefinición de lo humano y de a ver si ya no nos necesitan, ¿no? Si ya no somos útiles para lo que antes éramos útiles, entonces, ¿qué soy hoy como ser humano? No, y es que va a llegar el tiempo en que cuando, así como dicen ahora, que muy poco niño, entonces que las generaciones se están acabando, que quién va a cotizar después. Yo le digo que coticen los computadores, hagan computadores que trabajen y paguen impuestos y ya Yo creo el que resto del ser humano se dedique a trabajar, a pasar bueno. sí, creo Jornada laboral de 3 días, 2 de que 2. sí, que precisamente la pregunta que está debajo, la pregunta por la productividad, que ha sido como la panacea, pues, que nos ha direccionado a toda la humanidad durante los últimos siglos, ¿no? Junto con el capitalismo. Entonces, ahora la pregunta que está ahí es cómo redefinir esa productividad. Claro, claro, lo que pasa es que la discusión sobre qué asuntos se vuelve muy maniquea porque los que le temen siempre a la justicia social dicen que todo eso es comunismo, que mañana entonces nos vamos a... Lo que han estado diciendo toda esta semana y hasta el domingo. Es que si votan por esto, nos vamos a volver como Venezuela, nos vamos a volver como Cuba, nos vamos a volver como Rusia, pero es que desde chiquito, yo hice la investigación mía de pregrado, fue sobre la Guerra Civil Española, y toda la propaganda republicana de los años de 1936 era contra el logro moscovita. Es que el logro moscovita le entra a España, a la madre patria, y la prensa toda era así, y la prensa conservadora le ponía que ese obra así, ahora no, ahora es un tigre. Ujú. Y hay una cantidad de gente, bueno, previniendo. Y resulta que es eso, es una discusión como fuera de foco, donde todo lo social se convierte en inconveniente. Sí, se confunde cuáles son los derechos humanos, Correcto. ¿no? Normales que todo el mundo debe tener, con que esos derechos humanos que son iguales para todos y que no tienen discusión, entonces se los pone al lado de un pensamiento ideológico Eso. y pues no tiene sentido. Ahora, con una condición, es que lo ideológico es imprescindible. Sí, Pues la gente cree que es que, no, es que eso es ideología. Y ¿cómo así que ideología? Es que ideología es todo. Todo sí, ser humano piensa algo y se representa en su cabeza el mundo. sí. Y esa representación, ahí está, es ideológica. Sí, todo es político, pero digamos que a lo que me refería es cómo los derechos humanos no tienen partido político, no tienen ideología política, ¿no? Y sin embargo se los confunde con un partido político, con una ideología política. No, pero eso sí tiene ideología. Los derechos humanos son precisamente el resultado de la democracia. La democracia es una orientación política, toda la vida. Fíjate que desde Grecia y Roma, la democracia es eso, el mandato del pueblo. Lo que pasa es que entonces unos dicen que no son ideológicos porque ya tienen que han tomado unas decisiones que se suponen que son objetivas, que no tienen nada que ver con los intereses de nadie, que fueron sinceras, pulcras y limpias, eso no existe. Todo se hace en función de un interés sociocultural, político, social, Bueno, etcétera. es cierto, Esto sí. está orientado. Tú eres el historiador, ahí ¿No? Es que tienes, uno mira tienes eso la y razón. es que mirando esa trayectoria a través de los siglos es que uno se da cuenta que es una inocentada que le digan a la gente que no es ideológica o que no hay ideología. Yo digo que las ideologías son el aparato circulatorio de la mente. Uno piensa porque hay posibilidades de ubicarse en el mundo y de ubicarse mandando sin mandar, obedeciendo sin obedecer, pero se ubica. Y entonces, ¿por qué? Porque hablamos. Ujú. Esa es la gracia. Que en última lo que descubrimos, ¿sabe qué es? Que es que lo que llaman el alma que le llegó al ser humano era el lenguaje. El único ser vivo que habla es ese ser humano, Ujú. por lo menos en los términos de este lenguaje. Y este lenguaje nos acaba de formar a todos, porque nos dota de unas verdades y unas formas de comprensión y nos pueden actuar. Entonces, es imprescindible. No encontrarás jamás un ser humano que no sea ideológico. Ok, lo voy a pensar. Lo tienes en cuenta para el doctorado. Para el postdoctorado, sí. Bueno, ¿y ahora qué estás haciendo entonces en la facultad? ¿En qué cargo estás? Estoy como profesora, tengo un curso en el pregrado, otro curso en la maestría y este semestre 2026-2 voy a tener un seminario en el doctorado en literatura. Soy la directora de estudios de literatura colombiana, que es Correcto. una de las revistas de la facultad.
que el próximo año cumple 30 años de funciones. Estoy haciendo una investigación sobre Margarita Caro Tovar y un archivo que está en la biblioteca del Instituto Caro y Cuervo en Bogotá, Ujú. que es un archivo del siglo XIX, de inicios del siglo XIX, pero cobija hasta mediados del siglo XX. Son miles y miles de documentos en más de 50 cajas, y que tiene mucha documentación de mujeres, entre ellas Margarita Caro Tovar, como sus diarios y como su correspondencia. ¿Y quién era Margarita Caro? Margarita Caro Tovar fue hija de José Eusebio Caro, uno de los fundadores del Partido Conservador. Ujú. Fue hermana de Miguel Antonio Caro, que Correcto. fue presidente y el ideólogo de la regeneración, ideólogo de la regeneración, y fue esposa de Carlos Holguín Mayarino, que fue también presidente en la regeneración a finales del siglo XIX. De Margarita no se conocía nada. Ujú. Había un diario publicado en los años 40 y en los años 50 por el Instituto Caro y Cuervo, y el diario que descubrí en el archivo me demostró, pues, porque no se ha publicado, que lo que estaba publicado en los años 40 y 50 le faltaba el 40% del diario real que ella dejó. Entonces, lo que estoy haciendo es como restableciendo esa memoria de esta mujer de la que no sabíamos nada, de la que solo se tenía como cierta idea de que era muy buena católica, digamos que ir cuestionando como de eso, qué es ser mujer en el siglo XIX, qué es ser una buena católica, es lo que he estado trabajando estos últimos 2 años. Correcto. Bueno, y entre los estudiantes del doctorado ahora, ¿qué se ve? Hay unas nuevas tendencias, hay gente con temas nuevos. Sí, esta cuestión que explicaba hace un rato, como de entender que la literatura no son solo las obras literarias, y que hacer estudios literarios no es solamente hacer interpretación del contenido de Obra. las obras, se está viendo en los trabajos del doctorado. Mirando, por ejemplo, la circulación de esas obras Ujú. a través de las diferentes instancias que componen ese circuito literario. Acá hay un estudiante de doctorado que está haciendo precisamente eso, mirando cómo funciona ese circuito literario en Medellín. También está entrando el tema de las humanidades digitales, Ujú. ahí haciendo, por ejemplo, edición eh, ya con ayudas de edición crítica, con ayudas de las herramientas tecnológicas. Correcto. Hay mucha literatura comparada también, es decir, entender que la literatura conversa todo el tiempo con otras disciplinas, pero también con otras artes. Eso también está Ujú. entrando mucho ahí. Y las nuevas tendencias teóricas, por ejemplo, la ecocrítica, las literaturas indígenas, las literaturas afrodescendientes, ¿no? O sea, como todo lo que antes no podía entrar en el canon por las autoridades vigentes de la época, Claro. ahora está entrando mucho, y las mujeres, obviamente. Se nota pues una especie de renovación del Sí, campo. sí, sí. Afortunadamente sí. Bueno, magnífico. Entonces vamos a ver en estos minutos quién quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. No. Adelante, joven. Hola. En esa búsqueda, digamos, tanto desde la literatura como en lo editorial, de encontrar lectores y lectoras para esa conexión de los grupos. Bueno, yo que estoy en un club de lectura y que he invitado a Paula, que ha estado ahí, ¿cierto? Como que hablamos a veces de cómo destacar esa lectura fuera de la academia, que es algo que yo siempre me he preguntado y observo, y es como que a veces siento que hay una distancia como entre los grupos de investigación, lo que ocurre en las investigaciones de los doctorados que se quedan como encerradas en las bibliotecas o en unos grupos cerrados, ¿cierto? En estas conversaciones académicas. Los espacios como los clubes de lectura me han mostrado como que se puede dar vida a las lecturas, a las literaturas más allá de eso. Entonces, quería preguntarte cómo ves desde los estudios editoriales
y tú que te mueves en esos espacios que son, digamos, más alternativos y que no están ligados a los cánones, o no solo a los cánones, sino a la academia, digamos, como institución, pero también a la institución, ¿cómo ves si hay una apertura ahí o cómo ves esa relación que hay entre lo que ocurre en la universidad, en la producción literaria y la gente de a pie, como se dice? Gracias, Susana. Eh, sí, esa también ha sido una preocupación mía desde hace unos años y precisamente han sido los estudios editoriales los que me han permitido entender la importancia de sacar ese conocimiento de la universidad o de los grupos cerrados del conocimiento especializado o científico, como se puede llamar, y buscar otros espacios en donde ese conocimiento que se produce en la academia pueda llegar afuera y pueda impactar vidas, ¿no? Pueda impactar otras vidas. Yo creo que con la literatura debería ser muy fácil, ¿no? Y debería ser más fácil, pero creo que todavía hay como cierta resistencia de los académicos y académicas de sacar ese conocimiento como afuera y ponerlo a disposición como tú dices, la gente de a pie. Yo creo que una manera en la que podemos hacerlo, y yo he tratado de hacerlo, es diversificar los formatos de, de publicación de esos resultados de investigación. Eh, Esto de la virtualidad y del YouTube y del Zoom y del Meet han ayudado también mucho, como para que gente que no sabía mucho qué se estaba haciendo dentro de ciertas universidades o ciertos grupos, como que acceda a través de las charlas, de las conferencias, de los seminarios que se hacen como abiertos a mucha gente. Pero creo que también como no pensar no solamente el artículo académico, o el libro académico, sino buscar otros formatos de libros y de artículos y otros medios de publicación que nos obligue a los académicos y académicas a escribir de una manera que le pueda llegar a otras personas diferentes a quienes son nuestros pares. Eso a mí me ha parecido muy interesante y lo he podido hacer en las últimas investigaciones. Yo siento que sí tenemos una obligación de hacer una retribución a la sociedad por lo que hacemos dentro de la universidad. Esto se piensa sobre todo, por ejemplo, para las investigaciones, no sé, en medicina o en ingeniería, pero yo estoy convencida de que en todas las facultades y en todas las disciplinas podemos hacer lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los estudios editoriales o en las investigaciones que yo he hecho en estudios editoriales, yo siempre trataba de buscar diálogo con el sector editorial y de decirles, mire, hicimos esta investigación, encontramos esto, yo creo que esta información les puede servir, ¿no? De hacer talleres con ellos, de invitarlos a diálogos. Y creo que ahí yo entendí que es posible, que siempre es posible buscar esa conversación. Los clubes de lectura creo que son el mejor ejemplo de cómo la literatura no es algo que es solamente para gente que sabe mucho o que lee mucho, sino para gente que encuentra en los libros una conexión que en ese momento les sirve para su momento vital. Entonces ahí tú lo sabes mejor que yo, como esa importancia de los clubes de lectura, pero siento que es una obligación siempre buscar cómo voy a retribuir a la sociedad lo que yo estoy haciendo acá dentro de la academia. Sí. Claro, y eso se constituye en uno de los elementos más importantes para hacerle oposición a la tendencia que tiene el sistema capitalista contemporáneo, es que solamente deben estudiarse aquellas cosas que sirven para algo puntual y técnico. La Sí. literatura, la historia, esas cosas son como, se pueden dar de lado. Sí, y ahí quiero complementar con esto de la apropiación social del conocimiento, que creo que también está transformando mucho la manera en la que hacemos investigación, como que ahora siempre nos pensamos ya no solamente en el producto de nuevo conocimiento, como lo llama Mil Ciencias, sino también como en estas actividades y productos de apropiación social del conocimiento, que ustedes también son maestras en eso, de cómo entonces entablar relación con las comunidades más cercanas o con los grupos más cercanos y hacer con, ¿no? Y también invitar, pero también hacer para.
hacia ellos y ellas. Entonces, bueno, eso. Claro. Está muy bien. ¿Alguien? Buenos días. Yo pues conectando un poquito con la pregunta que hacía Susana, quisiera saber, Paula, si por los ejercicios de investigación que has tenido, has también podido reconocer un poco desde la lógica de las políticas públicas, de las apuestas más a nivel pues también institucional, qué se está haciendo para leer ese circuito completo que tú mencionas, ¿cierto? Entendiendo pues el mercado editorial y lo que implican todos sus actores. em, digamos, la crisis que representa la no compra de tantos libros, entendiendo que igual son demasiados, pero que también hay una necesidad de que haya, de formar a esos compradores, ¿cierto? O sea, uno necesita a alguien que quiera leer, que quiera tener el objeto, sea digital, sea físico. Entonces, no sé si también has podido identificar si hay apuestas o grupos que se estén pensando desde la institucionalidad de manera más estratégica en el mediano y en el largo plazo esa lógica del mercado editorial. Pues grupos específicos no te podría hablar, pero sí sé que en cuanto a políticas públicas está centrado más en las bibliotecas, ¿no? Porque aquí empieza una pregunta y es bueno, ¿el Estado le debe dar a lo privado, debe ayudar a lo privado o no? Y si le da ayudas, ¿cómo se las da? Entonces, creo que esas políticas públicas de formación de lectores y lectores, e incluso de compra de libros, se ha dado sobre todo por el lado de las bibliotecas públicas. Y ahí siempre ha habido un conflicto con las editoriales porque esas compras públicas siempre recaen o siempre han recaído en los últimos años en los grandes grupos editoriales, o sea, en los que no tienen capital colombiano. Entonces, la lucha de las editoriales independientes y de la nueva Cámara del Libro, de la edición independiente, ahorita olvidé exactamente el nombre, pero es la Cámara de la Edición Independiente, está haciendo todo lo posible para que estas compras no se queden solamente en esos grandes grupos. También se hablaba acerca de la posibilidad que esas compras se hagan a través de las librerías, ¿no? Porque los libreros, digamos que son ahí unos actores y actrices más neutrales, es decir, no van a abogar por una sola editorial, sino que van a abogar realmente por qué se necesita en esta sociedad que circule en cuanto a libros para que llegue a esta comunidad lectora en relación con las necesidades de Colombia en este momento. Entonces, creo que es por ahí, por el lado de las bibliotecas. También hay muchos programas en relación con ayudas a estas editoriales independientes y librerías independientes. El fin de semana estuvimos en la piloto escuchando el proyecto del mapa de las librerías de Medellín. Esto va a conectar con muchas actividades que se van a hacer el próximo año con lo de Medellín, Capital Mundial del Libro. Pero lo que se discutía también ese día es, bueno, cómo pensarse en actividades que no se queden solamente en el año 2027, sino que sigan impactando en la formación de lectores y de lectoras. Lo que siempre dicen las editoriales y los libreros y libreras es que lo que se necesita para que este ecosistema sea sostenible es que pues haya lectores habituales y lectoras habituales, lectoras por gusto. Y eso es donde se forma en clubes de lectura, eh, ¿ah? En la U, sí. Entonces, sí, la educación es muy importante, pero también estos otros espacios en donde leer no se hace por obligación, sino que se cree un gusto allí, porque ese gusto es el que va a sostener que yo pueda elegir entre irme no sé, a gastarme la plata esta noche en la rumba, por ejemplo, o que yo deje esa plata para ir mañana a la librería y comprar el libro. Entonces, como el impacto sobre las posibilidades de consumo, digamos, tiene que ver también con eso. Entonces, sí, hay políticas que apoyan eso, pero definitivamente la conclusión sería es formación de lectores y lectoras habituales, por gusto. ¿Dónde podemos hacer eso? ¿En qué lugares podemos hacer eso? Creo que de ahí sería como la pregunta para nosotros aquí en la universidad y nosotras, ¿cierto? Y también afuera desde las políticas. Claro, y eso desde el siglo XIX los maestros decían toda la vida,
Es que si usted quiere que su hijo aprenda a leer, es usted el que tiene que leer con ellos. Pero como ahora la cosa se basa en trabajar, hay que trabajar porque hay que trabajar y hay que comer, entonces no hay tiempo para leer. Que lean otros. Entonces el maestro dice, bueno, señora, y entonces usted como, le decía, pues a los padres de familia, ¿usted cómo quiere que su hijo lea si usted no lee? Sí, y ahí por eso son muy importantes las bibliotecas, Claro. estas bibliotecas públicas. En una investigación que nosotros, que nosotras y nosotros hicimos en un grupo de investigación, un equipo de investigación, recogimos muchos relatos de personas, les preguntamos cómo habían configurado su primera biblioteca, la que tuvieron en su casa, cómo habían empezado a leer, y nos llegaron relatos hermosísimos, y en esos relatos siempre fue clave la biblioteca pública. Siempre, o sea, siempre la visita a la biblioteca pública había sido fundamental, y el circuito de los libros leídos, porque claro, como cuando uno empieza a ser lector y lectora, pues no tiene plata para comprar libros nuevos, el circuito de los Los libros libros leídos usados, se claro. vuelve fundamental, Claro. fundamental. Entonces, los primeros libros que había en esas bibliotecas eran libros leídos. Yo también hice mi primera biblioteca, los primeros libros que hubo en mi biblioteca eran libros leídos. Correcto, claro. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere? Adelante. Hola, Al- sí, yo creo que en la universidad, pues quienes hacen ciencia deben necesariamente que relacionar eso con la docencia, ¿cierto? Uno entra a la universidad a ser fundamentalmente profesor. Yo he visto en la trayectoria de Paula que ha habido como cierta transformación en sus maneras de hacer investigación y ha habido como un correlato en sus maneras de ser profesora también. Y quisiera pues que no te fueras sin hablarnos un poco de esa, como de esa transformación que ha habido en tu manera de ser profesora a partir de lo que has hecho como investigadora también. Gracias, Lea, por la pregunta. Sí, yo creo que se relaciona un poco con lo que contaba, le contaba ahorita a Susana, y es cómo los estudios editoriales me permitieron a mí salir de la academia. Es decir, pensar en que yo quería lograr un impacto en la sociedad, así fuera muy pequeñito, ¿sí? Así fuera mínimo. En estos diálogos que yo ahorita contaba que yo convoqué pues al sector editorial, a actores y actrices del sector editorial, para comunicarles los resultados de investigación. No siempre tuvieron buenos resultados, pero yo creo que debe haber una insistencia por seguir haciendo como ese tipo de actividades. Yo me pienso ahorita siempre a partir como este contacto con los estudios editoriales, todos mis proyectos de investigación, así sea sobre el siglo XIX, cómo va a llegar esto más allá de la universidad, cómo va a llegar esto más allá de mis pares académicos y Sí, a la académicos, sociedad, en su cómo va a conjunto. llegar a la sociedad, cómo va a sacar esto de la Facultad de Comunicaciones y Filología, y cómo lo va a poner afuera, cerca de otras personas que tal vez puedan interesarse por este tema, y cómo voy a hacer que se interesen por ese tema. Y en cuanto a la docencia, eh, ha sido muy importante para mí la cuestión de la investigación-creación. Cómo nos enseñaron en la formación pedagógica, como que, y sobre todo en nuestras áreas, en los estudios literarios, como que lo que se manejaba en la clase era el ensayo, ¿no? O el examen. Y ahorita lo que estamos viendo, también gracias a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes, es cómo lo uno no pelea con lo otro, o sea, cómo la investigación no pelea con la creación, cómo lo sensible no pelea con lo intelectual o Ujú. con lo mental, ¿no? Como les digo les decía a mis estudiantes en el curso, cómo el ser humano es mente y corazón todo el tiempo, ¿no? Claro. Es razón y sensibilidad todo el tiempo en diálogo ahí, no hay una decisión real entre esas dos cosas en nosotros y nosotras. Entonces, lo mismo pasa como en todas las áreas, ¿no? No, soy una académica, pero también puedo ser una escritora de poemas, ¿no? Claro. Soy una profesora, pero en mis clases la creación tiene tanta importancia como lo más intelectual y lo más académico, lo más riguroso, pues conceptual y teóricamente hablando. Entonces,
Yo creo que es esa búsqueda, ahí para terminar de responderle a Lea, como esa búsqueda, que nada del ser humano se quede por fuera de lo que hacemos, ¿no? Y en el caso de lo que hacemos en la universidad, que todo lo que hacemos en la universidad tenga como llegar afuera, que es nuestra vocación de servicio finalmente, ¿no? Correcto. Adelante, Joy. Paula, ¿qué está pasando hoy en los estudios editoriales y específicamente en Colombia? ¿Qué se están preguntando, pero también qué te estás preguntando hoy desde los estudios editoriales? Gracias, Dani, por la, por la pregunta. Yo, a partir de conversaciones que hemos tenido, inclusive contigo, aquí quiero traer a Camila Cardona, que tiene un proyecto bellísimo que se llama Alquimia, que es un laboratorio de escritura que tuve la oportunidad de hacer con ella. La pregunta como que se me está cruzando todo el tiempo, que me viene todo el tiempo a la cabeza es esta diferencia entre exhibir y circular, ¿no? Porque no es suficiente con que las librerías tengan unos libros en sus estantes o las bibliotecas tengan unos libros en sus estantes también. No es suficiente con que una editorial simplemente diga, ya publicamos el libro, o que el escritor diga, bueno, sí, o la escritora diga, ya publiqué el libro, pero ¿qué pasa con ese libro? ¿No? Entonces, lo que me estoy preguntando ahorita es cómo dar cuenta de la real circulación de los libros, ¿no? Y no solamente pensando en la recepción, como desde el punto de vista del proceso de lectura, sino qué pasa con esos libros cuando llegan a la librería, ¿no? Como un librero o una librera escoge que este es el libro que van a recomendar este mes, por ejemplo. Como en una biblioteca un mediador de lectura o una mediadora de lectura escoge este libro para su club de lectura del mes. Como ciertos escritores y ciertas escritoras son los convocados y convocadas a los festivales literarios y a los eventos literarios y otros no. Es decir, cómo realmente, o qué es realmente lo que circula y por qué circula de esa manera. Creo que es... y mi otra preocupación es de qué viven los escritores y las escritoras, de sus condiciones de trabajo. Por también lo que hablábamos ahorita de cómo Isabel Allende sí puede dedicarse todo el año a escribir para producir su libro cada año, pero muchos otros tienen que hacer de todo para poder sacar su libro, a veces incluyendo la autopublicación, porque no hay quien más lo publique. Entonces me estoy preguntando mucho por las condiciones de existencia real de la literatura a través de las condiciones de trabajo de los escritores y escritoras. Muy bien, Pablo Andrea. Ya ves que cómo fue esto de sencillo. Sí. No era necesario ponerse nerviosa. No, yo no estaba nerviosa. Muchas gracias.